Licenciada, buenas tardes. Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo está, licenciada? Sí, le comento que hace 2 minutos me han censado. Ujú, Estaba esperando que pensé que ya no iban a venir. ujú. Pero la verdad, licenciada, de acuerdo a las preguntas que nos hizo el joven que nos visitó, mm, no hay nada relevante, digamos, en cuanto a la parte, digamos, que nos interesa como municipio, en este caso hablando de Potosí. Ujú. Haya habido una pregunta, digamos, en cuanto a los ingresos o qué tipo de actividades hay en la zona, qué tipo de mercado está en mi circunscripción, cada qué tiempo, digamos, uno hace los gastos. O sea, como usted dice, un censo decepcionante en cuanto a las preguntas, más se han ido a lo personal, creo, a lo Sí, personal, a lo familiar y nada, nada, digamos, a temas que realmente no nos importan como para tratar a nivel macro el tema, digamos, económico de mi departamento. No sé en base a qué habrán hecho este censo, creo que es más político que otra cosa y, eh, y no me ha llamado la atención para nada, licenciada, esa sería mi percepción. por supuesto, estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí me da mucha pena, me parece que simple y sencillamente así por cumplir. Yo tenía otras expectativas, asumía que iba a tener parte digital y tecnológica, porque de hecho estamos en la era de la tecnología y la globalización para obtener los resultados precisos y literalmente inmediatos, ¿no? Pero lamentablemente, pues creo que se ha quedado con muy sabor a poco y me parece que es más por cumplir. O sea, no lo veo muy positivo. No conocemos nivel de ingresos, no conocemos qué se llama necesidades básicas, ¿no? Necesidades básicas. Te preguntan algo sobre la educación, digamos, ¿no? Y tu nivel de educación y punto, digamos, ¿no? O sea, no lo considero muy positivo. Me parece que haber parado económicamente al país para esto no es correcto, ¿no? Ahora, bueno, en definitiva, yo personalmente no he querido dar apellido porque, como decía, no es un empadronamiento, es simplemente una percepción de algunos elementos, pero hasta cierto punto lo noto, como bien dice Oscar, un tanto político, ¿no? O sea, como para cumplir, como que ya, ahí está el censo, tanto han hinchado, ahí está. Literalmente son las mismas preguntas del anterior censo. O sea, no tiene mayor relevancia, ni obviamente ninguna influencia en las poblaciones, municipios. Un tanto complejo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? La palabra licenciada. Yo creo, o Adelante. sea, yo tengo bastante experiencia en lo que es encuestas, censos, siempre he hecho estudios de mercado y la técnica que se está usando ahora, o sea, es una característica que ustedes han debido percibir, es el lápiz. Se hace la tabulación actual con un escáner que solamente Correcto. reconoce el carbón, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo pienso que está cumpliendo el objetivo principal por el que tanto ha peleado el Oriente, que era ver con cuántos estantes y habitantes cuenta, que el objetivo principal es los escaños del gobierno. O sea, por ende, o sea, yo estaba preparado para lo que ha venido, ¿no? O sea, cuántos somos, lo que era de relleno era si teníamos agua potable, si había internet, de dónde éramos, de dónde habíamos migrado, o sea, puntuales, o sea, más, más era el papeleo, pero el objetivo principal es los escaños, o sea, los estantes y Exacto. habitantes por departamento, municipio, todo eso. Ahora pena por los pueblitos que en la periferia rural, o sea, de Potosí, Oruro, Santa Cruz también no hay mucha gente, es por eso que abrió sus puertas con los créditos de lotes para tratar de llenar gente, pero yo pienso que el resultado no va a ser tan relevante en cuestión de que nos interese en economía, de qué vivimos, etcétera, pero sí es el número de habitantes, eso es lo que les está interesando, o sea, eso era, por Mm. eso pelearon, o sea, yo espero no estar equivocado. En realidad.
Sí, o sea, lo único que les interesa es conocer la cantidad de habitantes. ¿Quién sabe desde algún punto de vista el nivel de educación? ¿Quién sabe? Pero no sé, me parece que en todo caso las cartillas macrodistritales o las cartillas distritales son las que tienen una, una descripción más clara, ¿no? De de estas situaciones. ¿Alguien más? ¿Nadie? Comenten, pues, le sacaremos la mugre al censo. Bien, Licenciada, buenas tardes. dígame. Buenas tardes. Bueno, en realidad nosotros también como familia acabamos de hacer un censar a primeras horas del día de hoy, ¿no? Ujú. Bueno, desde mi punto de vista, tal vez de manera general, si se relaciona con el censo de otros países, lamentablemente aquí se ha tomado en cuenta y, bueno, se ha preguntado el nombre y apellido, ¿no? Si bien se tenía que, o se tiene, el objetivo del censo es determinar la cantidad de habitantes en realidad que tenemos en Bolivia, ¿no? Pero lamentablemente se ha tomado en cuenta otros parámetros. En cuanto a ciencia y tecnología, poco se ha podido abarcar. En Mm, cuanto a lo económico, casi nada se podría decir, ¿no? mm, Bueno, desde mi punto de vista, considero que debería haberse hecho tal vez un sondeo de opiniones de aquellas personas entendidas en la materia, en este caso los que van a llevar el censo y posiblemente tal vez ya un poquito socializar las preguntas que se va a hacer para que en función a eso también haya algunos criterios que nos puedan ayudar en cuanto a la economía, ¿no? Pero lamentablemente no se ha hecho eso. Bueno, entiendo que tampoco son culpables los censistas no, porque por ellos supuesto. finalmente sí, finalmente solamente están cumpliendo con su deber, incluso voluntaria se podría decir, ¿no? Al cual nosotros también hemos colaborado. Pero desde un punto de vista económico lo considero que ha sido un censo insulso porque prácticamente no se ha hablado nada de eso. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. En realidad considero que sí, o sea, si hacemos una media de las opiniones, en realidad es como que el objetivo del censo es conocer la cantidad de gente, pero cómo vive la gente, lamentablemente no se ha obtenido un resultado. No creo que se vaya a obtener un resultado muy adecuado. A mí me ha censado mi vecino y hemos hablado a lo cuate, digamos, ¿no? Intentando entablar una conversación con la que diariamente no lo puedes hacer, pero no tenemos esa suerte todos, quién sabe, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, o sea, se necesitaba algún tipo de opiniones adicionales sobre algunos aspectos. Bueno, nada podemos hacer, se verán los resultados, pero sí hacer un sondeo de opinión previo hubiera sido ideal por el bien y el beneficio de todos. O sea, ya les había dicho en algún momento en la administración pública, ¿para qué tenemos un gobierno? Es para el beneficio de todo el Estado. Y en realidad me parece que esto es simplemente un fin político, ¿no? Y un tanto riesgoso porque esto puede conllevar futuras reacciones. Entonces, bueno, habrá que esperar que todo sea positivo. Lamentablemente ha coincidido con 5 años atrás porque hay una pregunta que dice, ¿no? A partir del 19, ¿dónde vive? 2019, ¿usted dónde vive? Coincide con lo que ha pasado con las elecciones. Y claro, obviamente el señor que nos ha censado decía, no tiene nada que ver con las elecciones, pero coincide, ¿no? Con la gestión. Un tanto complejo porque de hecho muchas personas van a decir, entonces prefiero no responder, ¿no? Me animo a decir que incluso va a pasar eso. Pero nada se puede hacer. Espero que tengamos un resultado beneficioso para todos, vuelvo a repetir. Y en algún caso, como alguien me decía, usted está hablando con sus utópicas, es muy probable que esté hablando de utopía, pero en realidad también estoy hablando sobre cosas que son reales, porque hay mucha gente que necesita conocer y tener una perspectiva más clara de qué territorio está pisando, ¿no es cierto? Entonces, pues nada, no queda más que seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Entonces, ahora vamos a vamos a continuar hablando sobre este punto. Quería escucharlos un poquito y saber sus opiniones, ¿no? Y cuál va a ser la repercusión económica a lo largo de los siguientes meses, días
años, ¿no? Y pues obviamente obtener un resultado que sea para todos en todo caso, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar viendo lo que estábamos trabajando el día de ayer. Vamos a hablar un poquito sobre el flujo de efectivo. Ya lo habíamos dicho de alguna manera, el flujo de efectivo consideramos como el aire que respiramos, como es, o sea, la sangre de la empresa en la cual se trabaja. Y obviamente existen algunos objetivos que nosotros tenemos que delimitar como parte dentro de lo que es el flujo de efectivo. Uno de los objetivos fundamentales definitivamente es proporcionar información oportuna a la gerencia y para la toma de decisiones. Si mi flujo de efectivo es negativo, difícilmente voy a poder tomar una decisión, yo que sé, de contratar más personal, digamos, ¿no? Sería absurdo. Tampoco podría tomar una decisión que vaya en función yo que sé, hacer una nueva inversión. No puede ser que tú sigas erogando, erogando, erogando plata, considerando que no hay flujo de efectivo. Entonces, obviamente, desde el punto de vista, digamos, económico, macroeconómico y etcétera, definitivamente el criterio dentro del flujo de efectivo, definitivamente, para empezar, genera información. La información, desde todos los puntos de vista, y esto que les quede a ustedes como una enseñanza, es poder, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes la información de tu lado y cuando tienes el poder de tu lado, definitivamente, ¿cómo les diré? El hecho de que, digamos, se tenga em, la información adecuada puede llevarte a decisiones positivas como negativas también, ¿no es cierto? Para asumir riesgos. No se olvide que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de plata, todo involucra un riesgo. Eso hay que tener que considerarlo como parte de, ¿no es cierto? Pero si no se tiene una información oportuna o si se tiene una información como que a medias tintas, ¿no? Ustedes se deben acordar de la novela de La Betty y la Fea. No, a mí me llama mucho la atención porque el otro día hacíamos un análisis con un curso, ¿no? Que trataba precisamente sobre el clima laboral, etcétera, etcétera. Y hablaban mucho y tomaban en cuenta desde la perspectiva del 98 más o menos que salió esta novela y que casi literalmente estamos 20 años después. Y mencionaba, ¿no es cierto?, cómo se podía transponer, si queremos llamarle, las informaciones a la alta gerencia o a la dirección de la organización con el objetivo de tapar ciertos huecos. Y en realidad, éticamente hablando, eso no es correcto, ¿no es cierto? Obviamente, desde un punto de vista real de empresa propiamente dicha, nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias, ¿no es cierto? Tenemos que tomar decisiones sólidas sobre algo. Entonces, ese algo son el estado de flujo de efectivo para saber en realidad cuánta plata está entrando, cuánta plata necesitas cobrar, cuánta plata tienes como cuentas por cobrar, ¿no? Cuánta plata tienes en efectivo, cuántos pasivos tienes y tienes que sacarlos hacia el pago de tus cuentas por pagar. Entonces, obviamente, definitivamente el hecho de tener una información oportuna a la gerencia es uno de los elementos más importantes. Otro punto importante es brindar información sobre en qué se está gastando la plata, ¿no? ¿Existen gastos insulsos? Sí. Hay algunos gastos, como ya los comentábamos, por ejemplo, con relación a las fiestas patronales, si queremos llamarle, que para algunos pueden ser insulsos, para otros no tanto. Pero hay otros gastos que sí son valederos, no, pero no en todos los casos. Ejemplo, ¿sueldos y salarios es un gasto? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, si tú dependes de una investigación, si le enfocamos desde el punto de vista investigativo, si tú consideras a un factor humano como parte intelectual, como un activo intelectual de la empresa, ya no es un gasto, es una inversión. Si yo necesito contratar, por ejemplo, a una persona, que esta persona tenga, ¿qué se llama? eh, que conozca sobre algo especializado, por ejemplo, en la parte química o bioquímica, digamos, ¿no? Em, entonces, obviamente,
nosotros no vamos a contemplar, digamos, la posibilidad de arriesgarnos, ¿no? O sea, si nosotros vamos a contratar a una persona, por ejemplo, que nosotros, yo qué sé, tienes un especialista químico o bioquímico para el desarrollo de un nuevo, yo qué sé, reactivo, ¿no es cierto? Yo no me voy a poner a hacer el reactivo porque yo no sé de química, con suerte aprobado en el colegio, la química, digamos, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien especializado, en este caso se convierte en una inversión. Entonces, obviamente tienes que saber en qué estás erogando ese dinero. En algunos casos vale la pena. En algunos casos vale la pena invertir para conocer el know-how de esa área especializada y en función a eso, pues obviamente em, tomar decisiones, ¿no? Habíamos visto en la administración pública, por ejemplo, los tipos de gobierno y los tipos de Estado también, ¿no? Y habíamos hablado sobre un gobierno monárquico. Y es increíble cómo la monarquía inglesa, por ejemplo, tiene ciertos conceptos desde el punto de vista administrativo y de contratación de personal que para nosotros pueden ser ridículos, ¿no? O sea, si ustedes saben, no sé si ustedes se han enterado, a mí me gusta ver, es una de mis pasiones y queremos ver, hablar un poco, me gusta hablar sobre las reinas, princesas. Yo cuando era chica decía yo voy a ser como Lady Di, ¿no? Y cuando sea grande la voy a conocer, pues obviamente llegué a grande y no la conocí. ¿No? Pero ustedes no sé si sabían, pero por ejemplo, la reina Isabel tenía su propio perfumero, alguien que se lo vea el perfume adecuado para ella. Tenía una persona, o tiene, no sé, el actual rey, una persona que le lime las uñas de los pies y otras de las manos. O sea, estamos hablando de gastos ridículos, considerando que a nivel mundial hay gente que está muriendo de hambre, ¿no? Pero obviamente para nosotros yo lo considero ridículo. Yo voy a que me haga las uñas por 10 pesos y está listo, ¿no? Pero obviamente estas personas tienen su nivel jerárquico desde el punto de vista de la monarquía, donde tienen pues sus gastos medio raros, ¿no? Pero obviamente es algo que no va a corresponder desde el punto de vista empresarial. Entonces hay que saber cuáles consideramos como gastos y cuáles consideramos como inversión, ¿no? Si necesitas una persona especializada y estudiada en un área en particular, pues se considera como una inversión. Otro punto que se trata del reporte de los flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. De hecho, empresarialmente hablando, si ustedes como modalidad de graduación decidirían hacer, por ejemplo, un proyecto de grado, eh, todos los docentes, o sea, me incluyo yo como docente, si quieren hacer, por ejemplo, una proyección contable sobre las ventas y saber y demostrar mediante un plan estratégico contable cuánto voy a vender y cuánto voy a generarle de utilidad a la empresa, nosotros como docentes les vamos a pedir que investiguen hacia atrás, siempre. Siempre vas a generar una proyección basada en el histórico pasado, ¿no es cierto? Pero aquí quiero ser bien específica. En algunos momentos me decían, porque mis estudiantes, justamente esta mañana me reunía con uno de mis estudiantes que me decía, eh, me dice, este negocio ha empezado el 2020 cuando empezó la pandemia. Definitivamente nos ha ido muy bien en el 2020, pero después 2021, 22, 23, como que ha bajado, ¿no es cierto? Y yo le digo, lamentablemente el 2020 en algunos rubros no cuenta como histórico, ¿no? ¿En qué rubro, por ejemplo, no cuenta? No cuenta en el área, por ejemplo, de automóviles. O sea, la gente estaba preocupada en comprar comida y medicamentos y no estaba preocupada en comprar como les diré, ropa, autos, ¿no? La gente está preocupada en sobrevivir. Entonces, obviamente, este emprendimiento de este proyecto de grado con el que me reuní con esta muchacha, me dice, no, esta es una alimentación vegetariana donde tienes comida balanceada y obviamente cuando ustedes saben que la gente está tendiente a cuidarse más post pandemia, ¿no? Entonces, comer más sano, comer más verduras, comer más cereales, etcétera, etcétera. Claro, y en ese momento, pues funcionó. Ahora no quiero decir que no funcione, de hecho sigue funcionando y bastante bien, pero obviamente como era nuevo, la gente él, pues lo buscaba, la buscaba. 21, 22 ha ido bajando. Entonces, considero que no deberíamos tomar el 2020 como un parámetro.
¿no es cierto? En algunos casos tomarás 18, 19, 21, 22, 23. El 20 no te sirve como parámetro, ¿no? Definitivamente los pronósticos, no quiero decir que nosotros seamos Ramsés para pronosticar, digamos, el futuro, no lo somos, pero sí con datos numéricos, cuantitativos, podemos proyectarnos de cara al futuro, ¿no? Esta proyección de cara al futuro va en función de cuánta ganancia esperas y obviamente qué esfuerzos comerciales vas a hacer para obtener esas ganancias. Simple. Otro punto importante es determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones. Eh, Considero que ninguna persona, ninguna empresa, ¿no? Hoy en día y en nuestro medio, porque no podemos hablar de otros lugares, difícilmente pueden comprarse un auto con cash. Difícil, muy difícil. Una empresa o una familia que pueda comprarse una casa, aquí está, 100.000, $150.000 o 50.000 o lo que sea. Nadie, o sea, ni 50 pesos, ¿no? Entonces vas a tener que tú tener una idea, digamos, de cuán capaz eres de hacer frente a las obligaciones. Y obviamente para hacer frente a las obligaciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto de flujo tenemos y cuánto se está generando en nuestras cuentas por cobrar, en nuestros activos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en algunos casos tendrás que echar mano de algunas formas o fuentes de flujo de efectivo adicionales, pues lamentablemente sí, ¿no? Tendrás que entrar en un proceso de apalancamiento en muchos casos que te permita cubrir con uno tapando huecos, cosa que es lo menos positivo posible para cualquier empresa. O sea, tú no puedes apalancarte tanto y entres en una situación, por ejemplo, en la que definitivamente te quedes tan doblado de brazos que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, obviamente eso es importante. Otro punto es la ayuda a toma de decisiones en las inversiones a corto plazo. Inversiones siempre van a estar presentes. Si nosotros hablamos de un negocio muy chiquitito y llegando hasta McDonald's o como una transnacional o Coca-Cola, inversiones y la oportunidad de inversión siempre va a estar presente siempre y cuando el mercado lo permita, ¿no es cierto? Y considero que vivimos en una actualidad y una realidad de diversificación en la que no puedes quedarte estancado con un solo producto. Tienes que empezar a diversificar, explotar nuevos mercados y obviamente tomar decisiones de inversión a corto plazo. Y obviamente si es que existe un excedente dentro del flujo. Ahora, si no existe, pues obviamente también vuelvo a repetir, puedes echar mano de un préstamo o una cuestión bancaria que te permita pues obtener, ¿no es cierto? Una relación financiera, si queremos llamarle, que sea pues obviamente sostenible en el tiempo, bajo riesgo de pago de interés, como les decía ayer. O sea, tú compras un sartén en 200 pesos y tienes los 200 pesos, pero si los quieres comprar a crédito no son 200 pesos. Y de hecho, el efecto de depreciación, etcétera, 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 terminas pagando más por algo que al final termina siendo menos. Entonces, obviamente, el valor del dinero es lo que nos importa. No sé si tienen algún comentario sobre este punto, algún comentario, algo que quisieran decir. ¿Nadie? ¿Nada? Bien. Entonces, obviamente bajo este concepto, el desarrollo del flujo de efectivo, ustedes comprenderán y ustedes ya lo saben, o sea, mejor que nadie lo sabe, que el flujo de efectivo es fundamental, ¿ya? Tenemos distintos métodos de elaboración del flujo de efectivo. Ustedes ya los deben conocer, sin embargo, podemos detallar que existen dos básicos y fundamentales. El método indirecto y el método directo. Obviamente existen diferencias entre estos porque uno va directo al grano, ¿no es cierto? Y el otro va por un camino mediante un intermediario, si queremos llamarle. Obviamente el método de flujo de efectivo directo, obviamente maneja, digamos, los movimientos dentro del flujo de efectivo relacionado a la operación perdón, a las actividades de operación, inversión y financiamiento. O sea, de hecho, nosotros ya hemos hablado al respecto, ayer hemos tocado esto. ¿Cuáles serán actividades de operación?
hablamos de una empresa en la que ustedes trabajen, digamos, ¿no? Pueden hablar de una operación de inversión. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán actividades de operación? Será licenciada, van a estar, sería por las ventas, ¿Ya? por el pago de salario, por el pago de o las actividades extracurriculares ¿Ya? relacionadas a la empresa, como ser ventas o, ¿cómo se llama? Ventas en el parque, ¿no? Así relacionadas con la venta. Ujú. ¿Ya? Bien, ventas, cobranzas, algún tipo de producción, quién sabe también, o sea, las actividades diarias, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de las actividades de operaciones, son las actividades diarias, son las actividades que puedes tomar decisiones inmediatas, ¿no? Obviamente, el desarrollo de una gestión adecuada dentro de los métodos de flujo de efectivo a las operaciones son las que dan vida a la organización. O sea, las actividades de operación son aquellas que le dan ese dinamismo a la organización durante todos los días, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las actividades de operación podemos tener incluso la asignación de cajas chicas a las personas encargadas, yo qué sé, métodos de pago digamos, caja chica para el traslado y transporte de los vendedores, de los cobradores, de los rescatistas, de los estibadores, yo qué sé, ¿no? Son actividades simples de operación. Y obviamente las actividades de operación son siempre a corto plazo. En el caso de las actividades de inversión, ¿cuáles creen ustedes que son? Bueno, dice, podemos tener la compra de activos fijos. Ya, inversión, ¿sí? ¿Cómo En qué? inversión, desarrollo de nuevos productos también. O sea, Efectivamente, efectivamente. Es como les decía, o sea, estamos hablando de operaciones de inversión en función de qué, en función de diversificación. La sociedad está tan dinámica hoy en día, o sea, tenemos una situación tan completa y tan compleja en la que la inversión está en función de adaptarte a las necesidades de la sociedad. O sea, si tú puedes mejorar diversificándote, pues adelante, vas a invertir, ¿no es cierto? Ahora, ¿que toda inversión genera un riesgo? Por supuesto que sí, no, obviamente, no, pero eso no significa que no puedas intentar o probar asumir el riesgo, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente, tratar de reducir al mínimo la posibilidad de riesgo, eso es importante, ¿no? Y las actividades de financiamiento, Podría ser licenciada la compra de acciones, bonos. ya. Y acceder a asumir deudas, créditos, y sí, asumir exacto, deudas, préstamos, etcétera. exacto. ¿Será que estamos en posición de asumir esos riesgos de financiamiento? ¿Qué opina? ¿Será que tenemos la espalda necesaria como para poder asumir esto? Yo creo que sí, o sea, como país, obviamente, o sea, dentro de nuestra economía, de que no estamos con una inflación tan galopante, eh, lo único que tal vez el problema que yo veo, que tampoco es tan real, la escasez de divisas, pero que no Ujú. nos influye mucho, o sea, los créditos también ya ahora son en bolivianos, ¿no es cierto? Y creo que también para las industrias, para ese tipo de préstamos grandes, también es en bolivianos, no creo que sean dólares. Exactamente, o sea, nos dicen, o sea, nos quieren hacer creer ya, de que somos un país riesgo. Y sí, somos medio que riesgo, ¿no? Por la seguridad jurídica, pero tan real el riesgo no es. O sea, ya les digo, y creo que les había comentado en la anterior unidad, nos quieren hacer pensar y de cara al mundo de que somos y que estamos atravesando una época de la UDP, cosa que no es así. O sea, nosotros tenemos la libertad de ir y comprar la cantidad de pan, de carne, de huevos que nos dé la gana. Es más, estamos en una sociedad altamente competitiva en la que tú escoges qué tamaño de huevo quieres y cuánto estás dispuesto a pagar por él.
¿no? Entonces, macroeconómicamente hablando, la opción de financiamiento va a estar presente y como país no somos tan riesgosos, ¿no? Ahora, que operaciones internacionales ayuden y que quieran, o perdón, no quieran ayudar o que no quieran asumir el riesgo, entonces definitivamente es importante, ¿no? Entonces, es importante considerarlo al momento de adquirir un préstamo bancario, un financiamiento, asumir una deuda. Para asumir una deuda, primero tienes que saber con qué vas a pagar. Es como decía la abuelita, ¿no es cierto? O sea, no gastes más de lo que tienes y aplica a personas y aplica a empresas, obviamente. Entonces, el desarrollo de una adecuada gestión, digamos, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista financiero y desde un punto de vista productivo, pues definitivamente el financiamiento va asociado con la inversión, sin duda, e inmediatamente va a generar una réplica automática en la operación, sin duda. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario. ¿Nada? Bien, esto simplemente es lo que ya habíamos hablado sobre una clasificación de las actividades dentro de lo que vendría a ser el desarrollo, digamos, de las actividades dentro de lo que viene a ser el flujo de efectivo directo, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante hacer un proceso de retroalimentación. Por eso es que les voy a poner un corto videíto, muy chiquito, ¿no es cierto? Para que podamos ver esta retroalimentación que les decía con relación a las actividades de operación, inversión y financiamiento. No vale la pena hablar demasiado teórico, ¿no es cierto? Pero es importante que lo tratemos dinámicamente. ¿Ya? Muy bien, entonces les voy a poner este video, vuelvo a repetir, pero lo voy a cortar un poquito, ¿no? O sea, es largo, pero lo voy a hacer cortito. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. De acuerdo. Muy buenas, mis amigos de YouTube. Eric Figuereo, por aquí trayéndole más material de contabilidad. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, el cual es el estado de flujo efectivo. Cabe destacar que este es uno de los 4 estados financieros básicos. Los otros 3 son estado de resultado, el cual ya traté en un video anterior. También está lo que es el balance general y estado de cambio en el patrimonio. Y entrando en materia, ¿qué es el estado de flujo efectivo? Bueno, es un reporte o estado financiero básico que muestra las entradas y salidas de efectivo que una empresa ha tenido durante un periodo de tiempo determinado. A estas entradas y salidas de efectivo se le denomina lo que es flujo, que puede estar generado por 3 operaciones o 3 actividades, las cuales son actividades de operación, de inversión y financiamiento. Aunque el estado de flujo efectivo se realiza, como ya mencionado, o sea, primero operación, inversión y financiamiento, realmente en la entidad las operaciones se ocurren de manera inversa. ¿Por qué? Antes de tú operar, tienes que invertir, o sea, tienes que comprar activos, pero para tú comprar esos activos tienes que tener financiamiento, es decir, por préstamo o por inversiones por parte de los socios, que son en ese caso no son inversiones, sino son financiamiento. Bien, entrando en materia, vamos a continuar con lo que es la actividad de operación. Actividad de operación. Aquí dice,
La actividad de operación son las que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. También incluyen otras actividades que no pueden ser clasificadas como actividad de inversión o financiamiento. Es decir, ¿qué son las actividades de operación? Si nos ubicamos desde el punto de vista de una empresa, podría ser un supermercado, la compra y venta de mercancía es su actividad de operación, su actividad principal. Si nos ubicamos desde el punto de vista de una empresa del sector financiero, puede ser en un banco o una financiera, la actividad de operación son los préstamos. O sea, todo depende del punto de vista de la empresa, del sector financiero o sector económico donde nos ubiquemos. Para determinar cuál es la actividad de operación, cuál es la actividad de financiamiento y de inversión. Bien. Eso en el supuesto que nos encontramos en una empresa del sector comercial, por ejemplo un supermercado, como dije anteriormente. Un cobro al cliente es una entrada de efectivo. Intereses recibidos es una entrada de efectivo. Cabe destacar que si tú obtienes un préstamo, esta es una actividad de financiamiento, pero los intereses que tú pagas son considerados como gasto del periodo, por ende se consideran como actividades de operación, no de financiamiento. Mientras que la salida de efectivo por actividad de operación puede estar dada por pago a proveedores, compra de mercancías, intereses pagados. Bien. Pero, como dije anteriormente, si nos encontramos en este caso en una empresa del sector financiero, es decir, un banco, la actividad de operación no sea la venta de mercancía. En este caso sería los préstamos. O sea, es muy importante saber desde qué sector nos estamos ubicando para determinar cuándo es la actividad de operación o de financiamiento o de inversión. Continuamos ahora con lo que son actividades de inversión. Actividades de inversión son las actividades de inversión las relacionadas con la adquisición y disposición, es decir, adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria y equipos, activos intangibles, también la adquisición de acciones en otras empresas con carácter permanente, cobro en efectivo por venta de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Es decir, cuando compramos acciones en una compañía, estamos teniendo lo que es una actividad de inversión. ¿Por qué? Porque está destinada a lo que es obtener beneficios. O sea, las inversiones, el fin es la obtención de beneficios. Por eso es que los costos son considerados como inversiones, a diferencia de los gastos. ¿Por qué? Porque los costos generan beneficios de manera directa. Bien. Las actividades de inversión, las entradas de efectivo pueden estar dadas por la venta de activos fijos, cobro de préstamos, venta de acciones en otra compañía. Si tú vendes tus acciones, entra efectivo. Venta de bienes raíces. Mientras que las salidas pueden estar dadas por adquisición de activos fijos. O sea, tú adquieres un activo, pero sale efectivo. Aquí lo que estamos tratando es simplemente el efectivo, no ningún otro bien o activo de la empresa. Este es el efectivo, cuando entra y cuando sales. Por eso aquí vemos que tú adquieres un activo fijo, pero sale efectivo. Eso es una actividad de inversión, pero saliente de efectivo. Préstamos a empleado, compra de acciones en otras empresas o compañías y compra de inversiones. Cabe destacar que es muy importante que este flujo sea constante. ¿Por qué? Porque el dinero vale. Si se está generando inversiones, no pierde su valor. Tú teniendo un dinero en efectivo en tu empresa, no te genera ningún beneficio. Al contrario, este se devalúa. Mientras que si este sale y regresa con un beneficio, la riqueza se aumenta. Por eso es lo importante de que el flujo sea constante. Es decir,
Sí debe salir lo menos posible y entrar lo más posible, pero no es conveniente tener el dinero ahí ocioso, donde no está generando ningún beneficio. Por eso es muy importante las inversiones. Ahora continuamos con lo que son las actividades de financiamiento. Y estas son las relacionadas con la obtención, así como la redistribución y resarcimiento de fondos que provienen de los propietarios de la entidad cuando incrementan su capital por recursos adicionales, dividendos pagados, los acreedores otorgantes de financiamiento, o sea, los préstamos, la emisión por parte de la entidad de instrumentos financieros, de deuda o de instrumentos de capital. Las actividades de financiamiento, las entradas están dadas por la emisión de acciones, préstamo bancario y la emisión de bonos. Mi pago de dividendos, de efectivo, abonos a o saldo de un bono. Tú estás bien pagando una deuda, estás sacando efectivo, es una salida de efectivo. La readquisición de acciones, o sea, si la empresa emitió acciones, Bien, creo que es simplemente una retroalimentación de lo que ya habíamos visto, no estamos hablando simplemente de lo que ya se había visto, pero es una vergüenza que en un canal de YouTube pongan errores ortográficos tan terribles. Por eso preferí retirarlo. ¿Ya? Pero en realidad ya se estaba acabando. Entonces, obviamente ya hemos hablado que al momento de hacer una clasificación y de obtener las actividades, digamos, operativas, inversión y financiamiento, lo tenemos prácticamente claro, ¿no? Ahora, obviamente, cada cual tiene un plazo diferente, ¿no? Una actividad operativa siempre va a ser en un corto plazo, siempre. La actividad de inversión depende, obviamente, ¿no? Una inversión puede ser a un mediano a largo plazo, me animo a decir, en el caso de los activos, y obviamente en el caso de la financiación, generalmente va a ser a largo plazo, generalmente. Ahora, en algunos casos un tanto particulares y medio sui generis, definitivamente puede presentarse un financiamiento a corto plazo. ¿En qué casos? Por ejemplo, lo que ha pasado con el gobierno transitorio de la señora Áñez, cuando el tema de la pandemia, desafortunadamente hubieron muchas empresas que tuvieron que cerrar. Entonces, lo que se ha hecho es otorgar la posibilidad de adquirir un crédito, ¿no es cierto? O para que termine de liquidarla y pague a sus empleados y que no tenga mayor inconveniente, o para mantenerla la empresa a flote. Cosa que no está mal, ¿no? Depende mucho cuánto em, ¿cómo les diré? Desarrollar, digamos, de alguna manera unas nuevas alternativas como para que os reflotes mediante una como especie de incubadora de empresas, ¿no? Y que trates de más o menos hacerle un ejercicio a a la empresa, al corazón para que reaccione, o definitivamente pues cerrarla, ¿no? Y eso depende mucho hasta dónde estás dispuesto a arriesgar también, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Dentro de las estrategias para desarrollar un adecuado flujo de efectivo, en realidad podemos encontrar e identificar varias, ¿no? En realidad no quisiera hablar de una sola porque en realidad no hay. Y aquí tenemos 7, pero yo considero que hay muchas más, ¿no? Dentro de las estrategias para el desarrollo de flujo de efectivo, primero tenemos obviamente conocer el ciclo del negocio. Y aunque no queramos, porque hay personas dentro del área contable que no les gusta hablar de este tema, la parte comercial es fundamental, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué les digo que es tan importante? Por el sencillo hecho de que el ciclo de negocio va a partir del área comercial. Tú vas a poder identificar tu ciclo de vida del negocio y cuál es el ciclo anual, mensual, diario, semestral, etcétera, etcétera, en el cual vas a poder identificar cuáles son tus épocas más altas de ventas y vas a tener mayor flujo y cuáles son las épocas en las que definitivamente el flujo es literalmente negativo, ¿no? Entonces, obviamente, ese elemento va a partir del criterio del desarrollo, digamos, de identificación del ciclo del negocio y saber hasta dónde, cómo, cuándo,
¿no es cierto? Voy a tener mis picos hacia arriba y picos hacia abajo, ¿no? El ciclo del negocio, como un ejemplo, por ejemplo, puede ser lo que estamos viviendo hoy en día. La próxima semana se nos viene Semana Santa. Entonces, ¿cuáles son los principales productos que se potencian? Y desde que me acuerdo que era niña, ¿no? Y supongo que antes también pasaba esto, por ejemplo, es hablar de los mariscos, la sopa de camarones famosa, o por ejemplo, ¿qué se llama? Los pescaditos, ¿no es cierto? El arroz con leche. Entonces, depende mucho, ¿no es cierto? Cómo quieres manejar tu estado financiero, ¿no es cierto? Y cuál es el ciclo que tú vas a manejar dentro de ello. Ya sabes qué previsiones vas a tomar, incluso desde el punto de vista de la materia prima. ¿Por qué les digo incluso desde el punto de vista de la materia prima? Porque si yo soy un restaurante y que definitivamente vendo parrillas y sabemos que la mayor parte de la población, no quiero decir que la mayor parte lo sea, ¿no? Ahí está otra pregunta que no se ha tomado en cuenta dentro del censo, es la religión, ¿no? ¿Cuál es la religión que se practica? Em, Considero individual y personalmente que obviamente el tema de la religión es importante de conocerlo, ¿no es cierto? Porque hoy en día tenemos diversidad, pese a que la Constitución también nos dice que somos un estado cósmico. Entonces, si tú eres una empresa, vuelvo al ejemplo, si tú eres una empresa desde el punto de vista, ¿qué le llaman? Digamos, de parrillas y sabes que la gente no consume parrilla porque es Viernes Santo y no se come carne, ¿no? Entonces, dudo mucho que tomes una previsión para tener carne en tu refrigerador, ¿no es cierto? O sea, a no ser que tengas un cliente que sea demasiado contra la religión, digamos, y que venga y te pida pues un bife, ¿no? Entonces, la previsión no tendrá que ir desde la perspectiva de la carne de res, va a tener que ir desde la perspectiva de que especial pescado a la parrilla, digamos, ¿no? Entonces, obviamente tienes que identificar el ciclo del negocio y manejar desde el punto de vista comercial y saber qué, cuándo y dónde, ¿no? Otro punto importante es lo que comercialmente hoy en día todo el mundo comercializa huevitos de Pascua. Las empresas de chocolates ya han tomado sus previsiones hace mucho tiempo para hacer sus huevitos de Pascua, conejitos y todas esas cosas, ¿no? Se ha vuelto muy comercial, evidentemente, ¿no? O sea, si lo ves desde el punto de vista religioso, es la resurrección. Pues si lo ves desde el punto de vista comercial, es cuán grande es el huevo que te voy a regalar. Así de fácil, ¿no? Entonces son ciclos donde tú tienes diferentes tipos de demanda y te vas a adaptar como empresa a la demanda. Para ese tipo de adaptación, pues obviamente tu flujo de efectivo va a ser diferente también, ¿no es cierto? Hay que tomar ciertas previsiones. Otro punto importante, la necesidad de tener los estados de flujos de financieros actualizados. Lamentablemente, muchas empresas tienden a hacer sus cierres eh, conservadoramente, únicamente de manera mensual. Hay empresas que tienen la obligación de hacerlo incluso diario, ¿no? Para saber con cuánto de efectivo cuentas. Hoy, por ejemplo, efectivo no hay, no se está moviendo. A no ser que pagues alguito, digamos, unos zapatitos que te has antojado y te van a entregar mañana y lo pagues por cuero o por transferencia, o un pasanacu con los amigos, digamos, quién sabe. Pero más allá, o sea, claramente nos hemos podido dar cuenta en el censo que ni a la puerta puedes salir porque no hay tienda. No, o sea, ni para comprarte helados, porque les cuento que en La Paz ya está haciendo calor. Entonces, ni para comprarte helados, ¿no? Entonces, obviamente, esos estados financieros actualizados van a depender mucho y te van a dar una claridad, obviamente, de qué se está haciendo, cómo, dónde y cuándo. Y dónde tienes que inyectar, en algunos casos, mayor capital o tienes que mandar más dinero como para que la operación funcione lo más rápido posible, ¿no? Otro elemento importante desde el punto de vista de la estrategia es la gestión de pronósticos financieros. Ya les había dicho, o sea, vuelvo a repetir, nosotros no somos Ramsés ni, ¿qué se llamaba este pronosticador del futuro Nostradamus o el mercado, ¿no? No somos, pero sí podemos saber más o menos cómo se va a comportar. En qué sentido les digo podemos saber más o menos cómo se va a comportar? Si el año pasado
De hecho, ya habíamos vuelto a nuestra normalidad, ¿no es cierto? Eh, ya sabemos, por ejemplo, las empresas comerciales ya saben cuánto están dispuestos a arriesgar, incluso el porcentaje de crecimiento, un crecimiento de 5, 7%, que tampoco puedes crecer demasiado, ¿no? Pero obviamente ya vas a pronosticar de acuerdo al movimiento dentro de la sociedad, el movimiento comercial que hay dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Es impresionante, pero hasta como broma lo tomamos, porque es así, o sea, es una realidad la que les estoy hablando, de que definitivamente cuando trabajamos un paro o una, como lo de hoy, o sea, una paralización de todas las actividades, la gente se vuelca a los supermercados por un día. ¿No? Por un día, porque piensan que cualquier cosa puede pasar. Ahora, evidentemente no vivimos en una seguridad completa, pero obviamente también manejamos el criterio de que hay algunos excesos, ¿no? Se vuelca todo el mundo a los mercados y supermercados a comprar de todo, especialmente papel higiénico, no sé por qué, ¿no? Otras personas se volcarán a comprar alimentos y víveres. En algún momento escuchaba que decían, ya el 2025 vamos a tener nuevamente problemas porque van a haber elecciones. Y en realidad no es, o sea, no sé hasta qué punto puedas tomar revisiones desde hoy día, digamos, ¿no? O sea, desde hoy medio complejo que te vayas a comprar carne, digamos, para no morirte de hambre. Es un tanto, como les diré, irrisorio, si queremos llamarle, ¿no es cierto?, el pronóstico financiero. Me había olvidado hablar de la facturación y cobro rápido. Lo que les decía ayer, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una realidad y la realidad a nivel mundial y en cualquier parte del mundo es así, que una venta no se cierra hasta que no se paga, ¿no? O sea, contablemente, efectivamente la puedes tener dentro de tus ventas, ¿no es cierto? Pero en tanto y en cuanto no esté pagada, esa venta no está cerrada. Sin embargo, ese flujo de efectivo que te puede llevar a una proyección, que es el punto 4, ese punto, ese pronóstico financiero, pues definitivamente puede partir del criterio, ¿no es cierto?, de lo que les decía ayer con relación a Dismac, ¿no es cierto? Cualquier otra empresa de asignación de créditos sobre celulares, línea blanca, cualquiera de esas cosas. En realidad, eh, temporariamente el beneficio inmediato es para la persona que compra. Pero después, o sea, tú puedes incluso haber, hablemos de un celular. Yo compro un celular a crédito. Ese celular a crédito, que de hecho hay una venta a crédito que creo que la trabaja el Banco Visa, ¿no? Tú puedes solicitar tus cuotas, digamos. Y obviamente, desde el punto de vista emocional, ¿no es cierto? Tú compraste el celular, te sientes total y plenamente satisfecho con una cámara que te saca hasta la última cana en la foto, ¿no? Pero en realidad tú lo compras a crédito a 3 años. Tengan la seguridad que dentro de 3 años lo puedes haber perdido, lo puedes haber hecho caer, repuestos, que esto, un nuevo cargador, una nueva carcasa, van generando pequeños gastitos. Y al final, ¿quién es el más beneficiado? La marca, ¿no es cierto? Momentáneamente y a muy corto plazo, el beneficiado es el comprador, pero posteriormente llegas a pagar muchísimo más, ¿no? Entonces, obviamente la facturación y cobro rápido es lo ideal dentro de cualquier empresa, depende del modelo de negocio, ¿ya? Ahora, si habláramos, por ejemplo, de banca, ¿qué le interesa a la banca? ¿Por qué le interesa tanto hacer una colocación de créditos más que una captación de ahorros? ¿Por qué creen ustedes? Licenciada, porque el banco capta un dinero que no es de él, o sea, es un pasivo y tiene que generar utilidad para podernos pagar un interés nominal o un interés que ellos que entre partes convenimos, o sea, es un pasivo que tiene el banco y por eso tiene que acomodar, no solamente Ujú. de los ahorristas, sino que también el Estado pone dinero para que también satisfagan necesidades de préstamos a empresas o a consumidores finales individuales, ¿no? Exacto. O sea, le interesa darle movimiento a ese flujo, ¿no? Entonces, no quiere decir que esté mal.
O sea, si lo ves como un modelo de negocio, me parece que está nomás bien, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema desde el punto de vista de consumidor? ¿Dónde está la falencia desde el punto de vista de usuario en este caso? Licenciada la palabra. Diga. En este caso, como usuarios, está pues en los intereses que paga por tasas activas Ujú. y Ya, los intereses que recibe por tasas pasivas. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando un cliente va al banco, saca un crédito, le dan un crédito a una tasa relativamente alta, digamos, depende del producto. Si es un crédito de consumo asalariado, por norma, estas tasas son altas, claro. ¿ya? Y depende del producto, por ejemplo, un crédito de hipotecario, digamos, un crédito de vivienda de interés social, ya vas a rebajar, ¿no? De acuerdo al arancel y Muy bien, también ¿cómo le digo esto? A las tasas reguladas que el gobierno establece, ¿no? Desde el ministerio. Pero exactamente. cuando el cliente ahorra, el banco, ¿qué hace? O sea, le paga pues, una tasa ínfima. Ayer usted tocó ese tema, ¿no? De las tasas. Esas son las tasas pasivas. O sea, al banco le conviene pagar poco a los ahorristas, pero en los intereses en créditos les desbanca, ¿no? Se podría decir a los clientes. Entonces, ahí se ve afectado, pues, ¿no? Los intereses del cliente como Ya. usuario, como usted dice. Ujú. Claro, hay que tener mucho cuidado con el tema del tema de la asignación de créditos. Ahí tenemos tasas activas, tasas pasivas, que obviamente el más beneficiado siempre va a ser el banco, ¿no? Y desde todos los aspectos, desde todos los puntos de vista. Y obviamente ahí estás facturando y estás haciendo cobros literalmente inmediatos. Nosotros no manejamos lo que ayer comentábamos, por ejemplo, con relación al tema de las tarjetas de crédito. No tenemos mucha cultura en el uso de eso y la verdad es porque el riesgo es pues que te vaya comiendo cada vez más, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, con adelanto de efectivo mediante una tarjeta de crédito es arrasador el interés, ¿no? O sea, para un usuario normal como nosotros, digamos, o sea, yo no recomiendo el uso de tarjeta de crédito. Yo he trabajado tantos años en banca y me he encargado de hacer colocación de tarjetas de crédito y créditos. Y en realidad, para mí ¿cómo les diré? Es muy, ¿cómo les digo? Es muy, eh, no encuentro la palabra, catastrófico el hecho de hacerse una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo realmente que yo no recomendaría, porque he visto gente llorando, porque dice, si yo he sacado 100 pesos del cajero automático, ¿por qué diablos te pagan 1000? ¿No? Entonces, obviamente, el negocio bancario es altamente lucrativo, ¿no? Altamente lucrativo. Muy bien. Otro punto importante dentro de las estrategias, obviamente, hablamos de el control del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Antes que nada. El presupuesto es un plan de acción valorado, o sea, qué cosas vamos a hacer y cuánto va a costar. Ya. Es un Ujú. presupuesto, ¿no es cierto? O sea, es una anticipación a tus gastos normales, comunes, ¿no? Y todos manejamos un presupuesto, o sea, seres humanos individuales, en pareja, en familia, manejamos un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que no utilizo ese dinero del presupuesto asignado a un semestre? Se me ha asignado 10.000 pesos como presupuesto para gastos varios y solamente he utilizado 7.000. Contablemente, ¿qué se tiene que hacer con el saldo? Eh, yo creo que dependiendo, licenciada, si es un préstamo, pero que ya, o sea, hemos considerado el pago de interés a la totalidad, ver hacerlo como un
ingreso, yo creo, a nuestra cuenta, porque igualito devolvamos o no, vamos a tener que pagar un interés. No mucho, digamos, pero sí. O sea, sí es de préstamo. Ahora, si es de nuestros recursos, de nuestras ventas, o sea, allí tendríamos que volvernos a ingresar al banco, o a nuestra caja, ¿no? Exacto. En realidad, cuando hablamos de presupuesto y lo veamos desde el punto de vista de la cosa pública, cuando hablamos de presupuesto, ese presupuesto lamentablemente tienden, ¿no es cierto?, a tratar de netear, como se llama, tratar de netear. Ahora, pero en el presupuesto hay un doble filo. ¿Y a qué me refiero con el doble filo? Me refiero al hecho de que cuando se toma un dinero que tú tienes dentro del presupuesto y lo desvías, ¿no es cierto? ¿Eso será correcto o incorrecto? Pongamos una situación. Tengo asignado 10.000 bolivianos para gastos varios, pero resulta que yo tengo una deuda de la gestión pasada. ¿Podré utilizar esos 10.000 bolivianos que están designados a gastos varios en un pago de flujo negativo de la gestión pasada? No, ¿Será licenciada, correcto? no. Bueno, licenciada, desde mi punto de vista, en una obligación anterior no puedes utilizar un presupuesto porque prácticamente eso ya se consideraría en una pérdida. Ujú. Es que eso ya estaba presupuestado en la otra gestión. No tienes por qué castigar a esta, la anterior gestión. Exactamente, licenciada. ¿No es cierto? Pero dentro de la cosa pública, lamentablemente, en algunos casos sucede, ¿no es cierto?, que tú castigas esta gestión, el flujo de esta gestión, tus deudas presupuestadas en la gestión pasada. Entonces, hay que tener un control adecuado de lo que es el presupuesto. O sea, evidentemente puedes tener algunos gastos imprevistos. O sea, yo creo que sí se puede presentar, ¿no? Como por ejemplo, cuando pasó el tema de la pandemia, ¿cuál era un gasto que no lo teníamos contemplado como empresas? La adquisición, por ejemplo, de cubrebocas, de alcohol, pediluvios, etcétera, etcétera, no estaba contemplado. Y lo has tenido que utilizar como una previsión, o dentro del presupuesto de gastos varios. Pero algunos como que le han castigado incluso a la producción. O sea, hay algunas empresas, hay algunas instituciones que lo manejan desde el punto de vista muy negativo, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener ¿cómo les diré? Hay que tener contablemente los pies sobre la tierra, no puedes utilizar los fondos actuales para castigar una deuda pasada, pero lamentablemente algunas empresas sí lo hacen, ¿no? E incluso algunas personas, o sea, Licenciada, dígame, en este caso siempre va a haber bueno, algunos gastos que se pueden presentar durante una gestión contable. Entonces, tal vez nosotros como contadores, en este caso en una administración, se podría considerar como una previsión claro, para gastos en riesgo, podría ser un criterio, ¿no? por supuesto, o sea, si lo tomas como gasto de previsión, sí. Y la verdad es que imprevistos siempre van a haber, siempre. Siempre, siempre, en todos los aspectos, en todos los casos. El problema es que las empresas no quieren entrar en un proceso de previsión por temor, ¿no? Como les decía, por ejemplo, Pero, hace unos licenciada, cuantos días, dígame, perdón, licenciada, pero en las empresas, tanto sea administrativo o comercial, manejan un plan de contingencia para poder prever estas situaciones. todas, No, No yo creo, todas, pero sí es recomendable y saludable tener un plan de correcto, contingencia. o sea, es lo recomendable, hay un ítem en la contabilidad, una cuenta como que vamos a llamarle, que se llama para imprevistos. Dentro ujú, de la normativa, al menos en mi época, cuando yo estaba de activo, es el más menos del 10% para futuros imprevistos, ¿no? Eso lo usábamos. Ahora no sé, o sea, la verdad, esto de la pandemia a todo el mundo ha sorprendido y lastimosamente parece que ya no se maneja una posible cuenta para posibles contingencias, como en mi época sí teníamos un más menos 10% de un total del presupuesto.
Lo que pasa es que ya le están dando el libre albedrío a la empresa para que pueda tomar su decisión en si tomar una cuenta para imprevistos o no. Pero como bien dice su compañero, lo ideal es lo saludable es tener una cuenta de imprevistos dentro del presupuesto, ¿no? Es lo más saludable. Tienes que Licenciada, anticiparte a lo que pudiera pasar. Adelante. hoy en día, lamentablemente, tanto empresas públicas y privadas tienen muchos problemas financieros en el momento, por ejemplo, de retirar a los trabajadores. Si Correcto. bien tenemos una cuenta en contabilidad que es la previsión para aguinaldo y provisión para indemnización, lamentablemente esas dos cuentas no lo utilizan, porque si lo utilizarían en el momento de pagar aguinaldos, ya no tendrían que sacar inclusive del presupuesto. En el momento de pagar la indemnización, ese dinero prácticamente tendrían que traspasar nomás ya a la cuenta del trabajador, pero lamentablemente hoy en día no lo utilizan y no, o contablemente no utilizan tal y cual las dos cuentas. Lamentablemente es verdad. Lamentablemente es verdad, por eso llegan los primeros días de diciembre y no saben de dónde sacar. O sea, están como que viéndose en figurillas y no saben qué diablos hacer para poder cubrir con una obligación que posteriormente, si no la cubres, pues lamentablemente te va a entrar en una situación ¿cómo les digo? ¿Cómo se llama esto? Multas, ¿no? Multas e intereses. Y eso es mucho peor. Pero si hubieras tomado adecuadamente la parte contable del desarrollo de tu flujo de efectivo que promueva evitar el riesgo posterior, pues obviamente sería lo adecuado, ¿no? O sea, es lo más sano, lo más saludable para una empresa, no usar todo, porque definitivamente no es lo adecuado. Más bien, si tú tienes un sobrante, pasa a la siguiente gestión y punto, ¿no es cierto? Eso es lo más saludable. Pero en algunos casos están pues rasgándose las vestiduras sin saber qué hacer. Entonces es importante manejar estos elementos y estos conceptos como base inicial y base fundamental de una vida saludable dentro de la empresa. ¿Ya? Control de gastos del negocio. Efectivamente. O sea, cuando hablamos del control de gastos del negocio, ya les había dicho que en alguna situación, en vez de verse como gasto, se lo puede ver como inversión. Pero hay algunos gastos que son pues ridículos, ¿no? Hay algunos gastos que ya sobrepasan cualquier límite de lo soportable y de lo sostenible y de lo aceptable. Entonces, obviamente, el control de gastos del negocio definitivamente va a conllevar, ¿no es cierto?, saber qué considero yo como gasto y qué lo considero como una inversión. En el caso, vuelvo a repetir, en el caso de una persona que sea especializada en un área, es una inversión. Pero en el caso de que fuera, yo que sé, que quiero contratarlo porque es mi cuate y que porque no tiene trabajo le haré el favor, ese favor te puede costar un costo social a la larga bastante elevado. O un gasto social, no costo, gasto, ¿no? Un gasto social que te involucra aguinaldos, te involucra beneficios de lactancia, beneficios de lo que sea, ¿no? Tantas cosas. Entonces, obviamente no hay pues, cuates, ¿no? O sea, suena feo lo que les estoy diciendo, pero en realidad, y más ahora, con tantos riesgos que estamos corriendo a nivel sociedad, de contratar a cualquier persona, ¿no? Es por eso que existen tantos contratos civiles hoy en día. No, todos son contratos civiles. O sea, la gran mayoría de los contratos no son por tiempo indefinido, son contratos civiles por producto y punto. Ahí se acaba, ¿no? Yo personalmente trabajo así, cosa que de alguna manera les diré que no es tan malo, ¿no? Pero tampoco es 100% bueno. Entonces, ¿por qué? Porque no estás generando una antigüedad, no estás generando X, Y o Z. Pero si lo ves desde el punto de vista empresarial, me parece que ingenierilmente es correcto. ¿Por qué? Porque legalmente no te estás casando con nadie y no le tienes que pagar hasta yo qué sé, sus vacaciones, sus refrigerios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente, desde el punto de vista del flujo de efectivo, tenemos que tener un apoyo en la tecnología para saber qué, cómo, dónde y cuándo y en qué lugares tengo mayor o menor flujo. Eso hay que conocer, eso hay que contemplar de manera lo más
propositiva posible apoyándonos en la tecnología. Sinceramente, yo pensé que este censo iba a ser apoyado en la tecnología. O sea, si bien hay los mecanismos para poder entrar a meter a un escáner, porque los lápices eran muy particulares, eran carboncitos, ¿no? Algo que se pueda leer, ¿no? Algo que el escáner pueda leer. Sin embargo, consideré que podría ser o sea, tener la alternativa de un mejor manejo de la tecnología con resultados que sean mucho más rápidos, ¿no? O sea. Yo lo veo así, es mi perspectiva, ¿no? Vivimos en una sociedad tan globalizada, donde tenemos un aporte y un apoyo en la tecnología, que se puede saber cuánto tiene cada agencia, por ejemplo, cuánto te ha generado de flujo en efectivo, cuánto pago con tarjeta, cuánto pago con QR. Sencillo. ¿Para qué? Para tomar decisiones, definitivamente. No sé si hay alguien que tiene algún comentario, algo que quisieran decir. ¿Nada? Bueno, licenciada, yo también he conocido este tipo de riesgos. Se lo conoce como riesgo en talento humano, ¿no? En recursos humanos, porque al contratar a una persona que no es experta en el ámbito, entonces directamente eso puede generar a tiempo lo que es la multa, ¿no? Porque a veces profesionales que no conocen bien su área con el tiempo logran generar multas, atrasos en pago de sueldos, atrasos en lo que son en la parte operativa, entonces con el tiempo es un gasto que no se ha podido prever para la empresa. Claro, es lo que comúnmente y en pocas palabras se llama lo barato cuesta caro. O sea, ves, puedes contratar a una persona por ahorrar plata, ¿no es cierto? Y en realidad meter la pata. Y eso es bien riesgoso, bien complicado. Obviamente, ¿qué se llama? El desarrollo, digamos, de una adecuada, ¿cómo les diré? Adecuado manejo, digamos, en el apoyo de la tecnología puede funcionar, pero también el desarrollo de una adecuada gestión comercial y una adecuada gestión financiera y económica, pues obviamente va a beneficiar a cada uno de los elementos dentro de la organización. O sea, no hay que dejarse apantallar, si queremos llamarle. No podemos dejarnos apantallar por ciertas situaciones comerciales, digamos, o de ahorro, digamos, por decir, contratar a una persona que no sabe. Lo barato cuesta caro, es así de fácil. Y obviamente ese barato te puede costar muy caro al momento de hacer pagos de todo, ¿no? Muy bien. Como ustedes bien ya saben, nosotros sabemos lo que es un estado de flujo de efectivo. Básicamente en este punto vamos a hablar de lo que son ingresos y lo que son los gastos. El ingreso, como ustedes bien saben, son todos los dineros que entran a la organización, son todos los dineros que nosotros podemos contemplar desde las ventas, cuentas por cobrar, aportes de capital, otros ingresos. Una empresa puede tener ingresos por otras actividades, es muy probable, ¿no? Algunas empresas ponen a la venta sus acciones, por ejemplo. Eso te va a generar ingresos al flujo de efectivo. Otro punto, desde el punto de vista de los gastos, definitivamente ya sabemos que los gastos son, desde todos los puntos de vista, son egresos que salen y que no van a volver, pero que son necesarios hacerlos, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de una gestión, digamos, desde el punto de vista económico y financiero, todo lo que son los servicios básicos, todo lo que son los servicios básicos son un gasto. Pero en algún caso se puede constituir incluso en un costo, porque puede ser parte de la materia prima. Una heladería, por ejemplo, no es o sea, necesita de agua. O sea, algunos me dirán y van a ser más específicos y me van a decir, no, lo que pasa es que estamos hablando de gastos desde el punto de vista dependiendo si el helado es de leche o de agua, o sea, ya estamos hilando muy fino, ¿no? Pero, energía eléctrica, teléfono,
agua puede ser parte de tu materia prima para un helado, ¿no? Es como que el internet para un lugar de internet, ¿no? Para algunos será gasto, para otras personas va a ser un costo, perdón, para otras empresas va a ser un costo. Entonces hay que considerar que desde el punto de vista del ingreso y del gasto, hay que saber dentro de la empresa en la que te encuentras y bajo qué criterios estas empresas están funcionando. Obviamente, cuando nosotros hablamos de gastos y de ingresos, definitivamente un flujo de efectivo positivo va a ser positivo siempre y cuando tengas el número adecuado y en positivo. Si lo tienes en negativo, desafortunadamente estás entrando a la quiebra, ¿no? Es una quiebra automática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si nosotros nos ponemos a hilar fino en este pequeño flujo de efectivo, tenemos una situación en la que definitivamente hablamos de un flujo de efectivo donde es 100% positivo, ¿no es cierto? La primera gestión tenemos un flujo de efectivo 12.100 y el flujo de efectivo acumulado 12.100 también. La siguiente gestión son diferentes flujos porque definitivamente has tenido diferentes tipos de ingresos y diferentes gastos. ¿Sí? Sin embargo, el flujo de efectivo acumulado ya se suma a la gestión pasada, lo que significa que obviamente sería 12.100 más 10, obviamente 22.100. Y la tercera gestión, que no me gusta hablar en meses, me gusta hablar más en gestión, obviamente ha tenido más gastos, menos ingresos, pero sigue teniendo un flujo de efectivo acumulado que es positivo. Entonces, bajo ese criterio es importante que se maneje la situación. Aquí este es muy sencillo, este flujo de efectivo. Ustedes saben que a nivel contable se puede tener mucha mayor complejidad. Ahora, nosotros podemos hablar de series dentro de los flujos de efectivo y hablando de series uniformes, ¿no es cierto? Donde cada mes se te va a hacer un pago correspondiente y obviamente tú vas a recibir una serie bastante, ¿cómo les diré? Constante, cosa que en la realidad no es así, ¿no es cierto? Ustedes saben que incluso pueden haber unos factores macroeconómicos que pueden hacer que estas series cambien, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un sistema de amortización, por ejemplo, que yo, por ejemplo, soy una empresa que le doy crédito a otra empresa, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los factores macroeconómicos que afecten a mi pago? En nuestro caso, Bolivia, por ejemplo. Chicos, Suponiendo de que nosotros demos crédito como materia prima a una empresa que procesa algún bien de consumo masivo ujú, de baja rotación y no vende mucho, entonces por ende no va a tener mucho flujo para poder pagar la mm, deuda que tiene con nosotros. Esa más o menos, esa sería. ¿ya? ¿Algún otro factor? Tal vez la UFB, tal vez la TRE. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, se hace un préstamo bancario, desafortunadamente todos esos factores macroeconómicos en nuestro medio aplican, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando hacen por ejemplo, hacen un préstamo, ustedes se hacen un préstamo bancario, les dicen tal cantidad de plazo de tiempo, la cuota es fija y luego va a ser variable, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y obviamente, a partir de tal año, tercero o quinto año, va a ser una tasa fija más la TRE. Esa TRE puede generarnos variaciones en los pagos. Por lo tanto, las series no van a ser como en la primera gráfica. Ay, no sé qué apretar. Las series no van a ser tan constantes como en la primera gráfica. Es muy probable que en alguna situación esto pueda subir o pueda bajar. Entonces, obviamente,
mensualmente, si queremos llamarle, nosotros tenemos varios factores macroeconómicos que hacen que nuestros pagos puedan verse influenciados por X, Y o Z situación. Puede ser el PIB, puede ser la TRE, puede ser el nivel de inflación, puede ser definitivamente el tipo de cambio del dólar. Ustedes sabían que en Santa Cruz, el, hace un par de semanas más o menos, o 3 semanas, el dólar ha llegado a costar 10,25. ¿Eso afectará tu nivel de pago? Por supuesto que sí. Estamos hablando más o menos de un pago del 50% más de lo que en realidad cuesta el dólar. ¿Se dan cuenta del tipo de cambio oficial? Entonces, de hecho, el nivel de inflación, es muy probable que un nivel de deflación también pueda llegar a afectar. Considero que desde el punto de vista del Banco Central, obviamente, cambios en la TRE, en moneda nacional y extranjera, puede cambiar. El año 2023, por ejemplo, la TRE en Bolivia estaba aproximadamente en 3,08%, ¿no es cierto? Y eso ha ayudado a los prestatarios, no, a los prestamistas, ha ayudado a que obviamente puedan ir ejecutando sus pagos de manera más fácil, digamos. ¿Por qué? Porque te ha reducido el nivel de porcentaje de la TRE. En algunos casos puede ser incluso imperceptible para el usuario, ¿no es cierto? El usuario es muy probable que ni cuenta se dé, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Ahora, evidentemente, te dan un plan de pagos, digamos, ¿no? Pero ese plan de pagos puede verse afectado desde algún punto de vista bajo un criterio de simplemente tengo que pagar mi crédito y cuánto es, son 1.000, pero hoy en día son 1.012 y mañana son 980. O sea, se dan cuenta cómo puede variar y de hecho tener una serie no es el escenario más real, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros hablemos adecuada y propiamente, digamos, sobre la realidad que se presenta en ese momento. Ahora, de que nosotros hemos llevado muchos años de estabilidad desde el punto de vista de la gestión del dólar, por ejemplo, donde has tenido un 6,96 estable durante muchos años por decreto. Lamentablemente en el mercado negro no lo vas a poder regular. Y eso tampoco se puede controlar, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente, si bien normativamente estamos hablando de que tenemos un tipo de cambio 6,96 oficial, 6,97 a la compra y 6,93, 94 a la venta, era el escenario ideal donde podías mantener las series. Pero hay otros factores que te pueden ayudar o a favorecer o a desfavorecer de alguna manera, ¿no? Esta situación macroeconómica dentro de tu escala de pagos, ¿no? ¿Algún comentario? Licenciada, un poco aclarando, yo le entendí que cuando hizo la pregunta de que se estaba refiriendo a créditos entre empresas, por ejemplo, Ujú. una comercializadora de materias primas para la fabricación de alimentos, generalmente por el stock grande que se hace, se da a una empresa X con un plazo de unos 15 días a crédito. No siempre son al contado las compras de Correcto. este tipo, así grandes, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de esos 15 días no hay interés. O sea, generalmente todo este tiempo se los vendía en bolivianos y te pagaban en bolivianos. Como Y un yo lo periodo de entendí. gracia. Exacto. En este periodo, en este tipo de negocios de la intermediación entre empresas, no hay interés, solamente hay un precio especial. Dependiendo a la cantidad que nos compren, nosotros les diferenciamos el precio y es más, también se les factura, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la pregunta que usted hizo era, ¿qué afecta? Cuando yo le doy a una empresa o le vendo materias primas para que haga su producto y después me pague, y yo Ujú. le entendí de que, o sea, que influye de que por ahí poca rotación del producto que ellos producen, entonces eso Ujú. incide en que nos retorne nuestro dinero de la venta a crédito que le hemos hecho. Eso le entendí. Ahora, lo de la TRE, lo otro, eso es innegable. O sea, una intermediación con una financiera, nadie te perdona la intermediación, etcétera. Ahora, Ujú. mi opinión, porque yo he manejado, he sido administrador en tiendas de consumo masivo, Ujú. mm,
no era atractivo en Bolivia los dólares hasta no hace mucho. Se lo han manejado de una forma hasta chacotera, ¿no? Porque ¿quién Ujú. gastaba en dólares? ¿Quién se presta en dólares hoy en día? Nadie. Solamente se usó como un argumento para las importaciones y exportaciones. Entre comillas también digo esto porque al final tú puedes exigir que te paguen en bolivianos, aunque digamos que nuestra moneda no circula en una bolsa de valores, pero igual ya funciona, ¿no? O sea, ya, si tú pones tus condiciones en tu producto y eres competitivo, sí te tienen que pagar como tú digas. O sea, aquí no es nomás, ah, ¿qué dólares? Hemos estado 15, 14 años sin dólares y han Mm, quebrado empresas. Mentira, nadie ha quebrado. no. Ujú. Las petroleras, cuando se han nacionalizado, esto lo digo porque yo he trabajado. ¿Qué tal, dijo el gobierno del MAS? Hacemos inversión. O sea, en vez de darles yo el 68%, les doy el 12%. Y las petroleras en Santa Cruz, donde yo he participado, me han dicho, hasta con el 12% todavía nosotros somos rentables. Entonces, hay mucha gente que desconoce estas informaciones o no quiere escucharla directamente. Que nos estigmaticen como un país inseguro, gran cosa, ¿no? Para los que en su momento han estado detentando el poder y ahora no pueden volver y no van a volver porque siguen cometiendo los mismos errores. O sea, ¿de qué les sirve de que tienen tanto conocimiento tecnocrático? Realmente preparan a su gente que a mí me da miedo. Son realmente PhD en tal cosa, PhD en estadística, PhD en levantar encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resultado tangible, medible, cero. Yo, mi última experiencia como administrador haciendo el hospital de Villa Tunari, me venían PhDs en todo, pero a quien preguntaban era pues a mí, yo estaba ahí. Y me Es decían, que don Juan, ¿cómo es esto? Don Juan, ¿cómo es esto? Hijito, eres PhD, ¿no? Pero igual no les respondía así, pero sí, hagamos esto, comencemos con esto. Si hoy llueve, la solución es meter carpas. Para eso no necesitas tirarte, qué sé yo, unos 2 años de PhD, no. Estar el día a día en la acción, en el campo de batalla y haciendo las cosas, aunque no sepas. Es igualito que como de agrónomo va al campo y le estás preguntando tú al campesino cuánto les rinde por hectárea. Porque teóricamente yo sé, para la tonelada de semilla de papa, para que me genere 15 toneladas, necesito 30 UHB, 30 nitrofoscafoliar, etcétera, etcétera. Pero en los hechos el campesino no usa eso. Pone su papa, está sujeto al riego, a la naturaleza, y si puede fumigar algo cuando le sobra algo, le mete, pero tiene un buen rendimiento. No es tan radical como la matemática. 2 y 2, 4. Si esos 4 yo le pongo, por ahí puedo quemar el suelo por el pH de los compuestos químicos y por la tierra, ¿no es cierto? Eso, Liz. exactamente, lo que pasa es que es otra cosa con guitarra, como dicen, ¿no? O sea, definitivamente cuando tú hablas de varios elementos que estar ahí inmerso, digamos, dentro del proceso, es otra cosa que dirigirlo como un director de orquesta. El director de orquesta te va a dirigir simplemente la orquesta. Quien toca los instrumentos son los que están en la cancha, propiamente dicha, ¿no? Ahora, efectivamente, con relación a las empresas, a los préstamos que decías, por ejemplo, el caso de Sofía. Sofía te da un periodo de gracia a los comercios, digamos, a los friales, digamos, les da un periodo de gracia con un precio en particular. Pero efectivamente pueden haber algunas causas que hagan que el acreedor no pueda pagar. Esas causas definitivamente pueden ser todas las causas macroeconómicas que ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, obviamente, no vivimos en un mundo de 2 más 2 4 porque en realidad en algunos casos puede ser 5, puede ser 3, ¿no? Entonces, por eso es que la administración dentro de la situación real de las empresas propiamente dichas o dentro de las organizaciones, pues definitivamente es como lo que decía su compañero con relación al arquitecto y al albañil. O sea, a veces un arquitecto no sabe tanto como el albañil. El albañil es el que está preparando el cemento, ¿se dan cuenta? Ahora, no quiero desmerecer ninguna profesión, por cierto, ¿no? Desde ningún punto de vista. Sin embargo, definitivamente, al momento de trabajar sobre la gestión
realizada a partir de la investigación y de la ingeniería económica, hay que saber cuáles son los efectos que puede ocasionar esta situación. Lamentablemente, los efectos pueden ser catastróficos, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Por falta de previsión, por falta de, no quiero decir pronóstico, porque algunas veces me decía, pero es que tú estás queriendo que nosotros nos volvamos Nostradamus. No es así, pero sí puedes anticiparte de acuerdo a un histórico y saber cómo se comporta la gente de acuerdo, o las empresas de acuerdo a las realidades. Es así de fácil, ¿ya? Muy bien. Por hoy y por la sesión hemos concluido ya con las dos sesiones correspondientes a esta unidad. Entiendo que la coordinación del programa les va a hacer llegar un cronograma de actividades, ya que todas las actividades están ya en la plataforma. Ya empezamos con el foro el día lunes y así sucesivamente. Entiendo que tienen que cambiar el tema de las fechas, pero quiero aclarar que yo ya he mandado todas las actividades a la fundación con los adjuntos, con los temas, con las características de cada uno de estos, de cada una de las unidades, ¿no? Creo que hubo algún problemilla con la materia, con la unidad de finanzas internacionales. Entonces, como les digo, ya todo el material está enviado a la fundación. Lo único que falta es actualizar el tema de tiempos, que ellos ya los determinan. Pero por si acaso, todo el material ya lo tiene la fundación. ¿Ya? Conmigo, pues creo que ya es la tercera o cuarta unidad que están viendo conmigo. Espero volver a verlos pronto, aunque entiendo que ya están literalmente en las últimas de cambio, ¿no? Y me alegra que ustedes hayan continuado y hayan obviamente puesto su mejor empeño como para poder dar conclusión con su proceso formativo. Y ante cualquier duda o consulta, pues estoy ante cualquier situación. Sin embargo, vuelvo a repetir que todas las actividades y todo el material ya se encuentra en manos de la fundación. ¿Ya? Les mando un afectuoso saludo. Andrea, no sé si podemos hacer el segundo llamado de lista, por favor. Claro que sí. Muchas Registro en gracias. la lista. Muchas gracias por la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.